Amigos, buenas noches. Espero que estén muy bien el día de hoy. Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes. Me alegra mucho estar en esta noche grabando y trayéndoles un nuevo tema que sé que les va a importar. Así que vámonos con Human Rights Project. Compañeros, parceritos, entonces les cuento de qué vamos a hablar hoy. En los últimos días, bueno, hemos visto que, no en los últimos días, en los últimos meses, ha habido bastante actividad en el mundo islámico, en el Medio Oriente. Y todo se debe a la toma de los talibanes del país de Afganistán. Entonces, bueno, de eso ya han hablado muchas personas, ya hay muchos videos al respecto, pero de lo que yo les quiero hablar, vi poca información y me gustaría por eso mismo traérselas para que aprendan lo mismo que yo aprendí, porque no tenían ni idea. Tres grupos en este momento habitan en una terrible, convulsa y muy propensa a explosiones sociales Afganistán. ¿Cuáles son estos grupos? Bueno, son el famosísimo, conocido y anfitrión talibán, son Al Qaeda y son el Estado Islámico. Y ahora bien, ¿por qué los traigo al canal? ¿Por qué quiero hablar de ellos? Bueno, porque sencillamente antes de yo investigar sobre esto, estaba casi seguro y pensaba que todos los grupos radicales del Medio Oriente eran amiguitos entre ellos y que eran simpatizantes de sus propias ideologías. Y como yo sé que tal vez muchas personas pensaban lo mismo, entonces dije, bueno, es un buen tema, es un momento excelente para traerlo a colación. Y resulta que, bueno, como lo sospechaba, estaba muy equivocado porque estos grupos radicales que existen en Medio Oriente, no son solo esos tres, hay muchísimos más, pero en particular estos tres que son tan mediáticos, son muy distintos entre sí, similares pero no igual. Y bueno, aparte también traje el tema porque hubo un detonante y es que bueno, luego de la salida de las tropas occidentales y de las fuerzas estadounidenses en general y la llegada del talibán al poder en Afganistán, pues bueno, muchos expertos temen que haya una nueva ola de yihadismo y esto claramente va a traer mucha violencia. Y sin ir tan lejos, ya el 26 de agosto hubo un atentado terrorista terrible en el aeropuerto de Kabul, lo cual, bueno, ocasionó bastantes bajas, más o menos 200, entre las que hubo civiles afganos, entre las que hubo civiles también extranjeros, creo, si no estoy mal, y militares estadounidenses, o sea, fue un golpe terrible. Entonces, bueno, ese fue el detonante para que les cuente. Y empezando con el tema, puede que Al Qaeda y puede que el Estado Islámico hayan perdido un poco de protagonismo en los últimos años y se hayan visto un poco debilitados por el impacto de las fuerzas occidentales, pero no están acabados, de hecho se están reforzando y reagrupando. Y bueno, ya hablando de similitudes entre los tres, ¿cuál es la primera? Exacto, esa, que los tres comparten una visión del Islam más radical que las habituales y son bastante fundamentalistas. Sin embargo, pues tienen aspiraciones y métodos muy distintos entre sí, eso es lo que vamos a evaluar. El Talibán, bueno, como ya les dije, el anfitrión es el grupo más representativo en Afganistán. Al Qaeda es un grupo transnacional que está buscando reconstruir sus redes y su estructura. Y bueno, el Estado Islámico también, al igual que Al Qaeda, es un Estado, mejor dicho, un grupo transnacional, un grupo internacional que tiene sus ideologías extremistas, pero a él le va a caer un poco más difícil sobrevivir por la sencilla razón de que, bueno, es no solo enemigo de Occidente, sino también enemigo de los dos anteriores. O sea, es muy conflictivo este amigo de Estado Islámico. Bueno, ahora para definir el origen hay que ver que de estos tres grupos hay dos que no son enemigos entre sí, pues porque prácticamente nacieron en el mismo contexto y son Al Qaeda y los talibanes. Ellos surgieron de la resistencia en contra de la Unión Soviética, quien estaba invadiendo el país, y pues más o menos a finales de los 80 que empezaron a consolidarse y a, digamos que obtener éxitos porque lograron expulsar a los soviéticos. El Estado Islámico, bueno, inició siendo un brazo de Al Qaeda, de hecho era como la sede, la sucursal de Al Qaeda, pero en Irak. Y bueno, a raíz de ciertos conflictos y a raíz de, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos en el 2003, estos combatientes como que lograron esa autonomía mayor y fundaron lo que vendría siendo el Estado Islámico como un brazo separado de Al Qaeda. Al Qaeda fue fundada por el multimillonario saudí Osama Bin Laden a finales de los 80, como ya lo dije. Y Al Qaeda en español significa la red o la base o cualquier término que se le asemeje y pues esto es porque literalmente eso eran en sus orígenes, eran simplemente un apoyo logístico, era un grupo que se encargaba de abastecer, de apoyar a las milicias islámicas que estaban luchando contra la Unión Soviética a finales de los 80, como ya lo dije. Para lograr ese propósito, Al Qaeda reclutó individuos de todo el mundo musulmán y pues, hombre, todos por la causa estaban unidos y tenían que expulsar a los comunistas. Una vez ya derrotados los soviéticos, un grupo de jóvenes guerreros y estudiantes de la etnia pastún al norte de Pakistán y el sur de Afganistán, conocidos como talibanes, empezaron a ganar cada vez más popularidad y apoyo. Claro que, pues bueno, ellos lo que prometían era restaurar la paz, restaurar la dignidad de Afganistán, con una implementación más estricta de la Sharia, que es la ley islámica.
Y sí, como les digo, la Sharia es el sistema legal islámico, es digamos que una de las creencias más sólidas que ellos tienen, y en español significa el camino claro hacia el agua. Es muy diciente y un poco pretenciosa, la verdad. Pero pronto, debido a sus éxitos, lograron el apoyo suficiente, conquistaron Kabul y controlaron prácticamente todo el país desde 1996. Y ya para ese momento Al Qaeda era muchísimo más que una red de apoyo logístico. Se había convertido en una organización yihadista de pretensiones globales. Y el régimen talibán, por gratitud y a cambio de financiamiento, pues acogió a sus amigos en Afganistán, ni más faltaba. La facción de Al Qaeda en Irak fue precursora directa del Estado Islámico, como ya les mencioné, y fue un actor protagonista en la resistencia contra las fuerzas extranjeras desde 2003, cuando Estados Unidos invadió el país. En el 2006, Al Qaeda en Irak incorporó a otros grupos extremistas y adoptó el nombre de Estado Islámico de Irak, aspirando claramente a competir contra las ideas originales de Al Qaeda y convertirse en el líder universal del Islam, como en el califa supremo, algo así, más o menos. Después del 2011, cuando el Estado Islámico penetró en Siria y ganó cada vez más poder en la guerra civil, se hizo llamar el Estado Islámico de Irak y Levante. Cada vez tenía más títulos. Proclamaron un califato y se distanciaron ya definitivamente de Al Qaeda. Bueno, como ya dijimos inicialmente, estos son como los aspectos iniciales en sus orígenes, historias y contexto. Ahora vamos a entender qué los asemeja y qué los dista también en el término pues, religioso y espiritual. Obviamente los tres son islámicos. Pero además de eso, algo curioso y es que los tres practican la rama sunita del Islam, que es una rama más estricta en comparación de la rama chiita, que, bueno, es de alguna forma su némesis y es por la que, digamos que esta diferencia y esta división ha causado conflictos en el mundo islámico desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, pues como ya les dije, el grado de extremismo que tienen estos tres es diferente entre sí, es como tan complejo de entenderlo, pero ya les voy a explicar por qué. A nivel de objetivos, el talibán lo que pretende es instaurar la ley Sharia en Afganistán, como ya les dije, y de una forma un poco más purista. La última vez que lo hicieron, implantaron un régimen muy estricto, especialmente contra las mujeres. Y bueno, ante el recuerdo de la experiencia talibana entre 1996 y 2001, muchísimos afganos ya se fueron del país, han huido en masa y en las últimas semanas se siguen viendo que todavía salen y salen personas, ya que temen que ahora tienen que ser reprimidos igual que como lo fueron en su momento y es algo que ya no les gusta. Bueno, eso dicen los medios. Aún así, las enseñanzas de los talibanes son menos radicales en comparación con Al Qaeda y el Estado Islámico. Ellos realmente pues lo que quieren es únicamente restaurar Afganistán según su interpretación de la ley islámica, es todo. La gran diferencia es que mientras Al Qaeda y el Estado Islámico tienen aspiraciones internacionales, los talibanes no pretenden cambiar otros países musulmanes. El talibán para mí es un grupo nacionalista en su definición pura y dura porque únicamente quieren meter las manos y meter la nariz en Afganistán, que es lo que les importa. Bueno, lo irónico es que tanto Al Qaeda como el Estado Islámico comparten la visión casi que igual, instaurar un califato islámico. ¿Y qué es eso de un califato? Bueno, es el proceso de elección del líder religioso y político de todos los musulmanes del mundo donde imperen pues exclusivamente las leyes del Islam. Pero pues bueno, ellos distan y difieren en que el Estado Islámico quiere crear un califato desde ya. Al Qaeda piensa que es demasiado pronto, considera que la comunidad yihadista y las sociedades musulmanas aún no están preparadas para dar ese paso. Ahora, ¿qué enemigos tienen estos tres? Inicialmente es muy obvio que los tres son enemigos del mundo occidental, son enemigos de Estados Unidos y también desprecian bastante a la OTAN, era obvio. Pero también tienen enemigos cercanos, son los que ellos consideran los apóstatas, los traidores. Y son los gobiernos que apoyan a Estados Unidos y Occidente, o los que han rechazado la visión más religiosa del Islam y han optado por la división entre, el Estado y la Iglesia. Un fundamento que es común entre las sociedades occidentales, pero en el Medio Oriente. En pocas palabras, ellos desprecian a las sociedades islámicas light, a los que no están dispuestos a matar a los otros porque no piensan como ellos. Ejemplos de estos gobiernos apóstatas, como los llaman, serían Irán o Siria, aunque dichas enemistades a veces las ponen en duda en Estados Unidos, ya que han denunciado que en más de una ocasión hay cooperaciones entre el gobierno chiita de Irán y el grupo sunita de Al Qaeda. ¿Quién lo diría, no? Es como una, no sé, relación odio-amor a veces, o es conveniencia meramente. Desde el comienzo, el Estado Islámico fue más violento que Al Qaeda y llevó a cabo, además de una guerra contra Occidente, una lucha sectaria y totalmente obsesiva contra otros musulmanes que no compartían su ideología. Lo que ya les dije, no les gustan los musulmanes light.
De hecho, muchos expertos especifican que el enemigo principal de Al-Qaeda sigue siendo Estados Unidos, mientras que el Estado Islámico prioriza atacar comunidades chiitas y otras facciones religiosas minoritarias dentro de Oriente Medio. Y bueno, Al-Qaeda también considera a los chiitas como enemigos o como un estorbo para su propósito, pero ellos dicen que bueno, pues que tampoco para matarlos, que de alguna forma eso sería un desperdicio de recursos y de tiempo vital y que ese problema lo solucionarían de otra forma que no espero que sea muy pacífica. Y bueno, por otra parte el Estado Islámico también es enemigo del Talibán porque, lo vuelvo a decir, o sea, aún así a ellos que también son radicales los ve muy light, los ve que son unos traidores porque negociaron con Estados Unidos y con Occidente en más de una ocasión. Sin embargo, los talibanes y el Estado Islámico tienen una conexión periférica por medio de un tercer grupo. No es que sea de vital importancia, pero pues ya les cuento a grandes rasgos cuál es. Según los investigadores, existen fuertes vínculos entre la facción del Estado Islámico en Afganistán, digamos que su subsede, y la llamada Red Haqqani, que a su vez está estrechamente vinculada a los talibanes. En resumen, en la lucha por el liderazgo yihadista, el Estado Islámico tiene frentes abiertos, entre ellos contra el Talibán en Afganistán y contra Al-Qaeda a nivel global desde que rompieron vínculos en 2014. O sea, en pocas palabras, el Estado Islámico es el más conflictivo y el más agresivo de todos los tres que estamos hablando. ¿Y qué mecanismos usan estos tres grupos para lograr sus objetivos? Bueno, para combatir a Estados Unidos, Al-Qaeda ha empleado ataques dramáticos y de alto impacto como los del 11 de septiembre en Nueva York, algo icónico. Terrible, pero icónico. Y esto lo hizo con el propósito de activar al mundo musulmán y amedrentar a Washington para que se retire de sus tierras, en especial de Arabia Saudita y sus lugares sagrados. También lanza campañas propagandísticas para convencer a musulmanes de que la yihad es su obligación y que los objetivos de Al-Qaeda son prioritarios sobre los locales. Y bueno, el Estado Islámico también plantea esto, de alguna forma por eso es que es una facción derivada de Al-Qaeda, pero pues de una forma más radical y violenta. Ambicionan controlar territorio, consolidar y expandir su posición para crear un gobierno donde los musulmanes vivan bajo su interpretación de la ley islámica. Para el Estado Islámico el terrorismo es parte fundamental de su guerra revolucionaria. El terrorismo es como el flow de su causa, es como la mayor, no sé, el mayor gesto de identidad que tienen ellos. De hecho, en territorios bajo control celebraban cosas terribles para amedrentar a la gente y para asustarlos y así persuadirlos de que nunca se les rebelasen. Hacían ejecuciones masivas, decapitaciones y hasta violaciones. Bueno, ustedes saben que esta gente no tiene un respeto por las mujeres, entonces imaginen lo que les hacían. De hecho, es irónico y es un poco tragicomedia. Se puede decir que Al-Qaeda es más gentil que el Estado Islámico. Y sí, Al-Qaeda son otros asesinos, pero pues imagínense el calibre del Estado Islámico como para que uno diga eso. La campaña expansionista del Estado Islámico lo llevó a controlar amplios territorios en Irak y Siria con un máximo apogeo entre 2014 y 2017. Fue su punto, digamos, de mayor influencia. Y en los últimos años sufrieron cruentas derrotas y perdieron mucho de lo ganado frente a fuerzas occidentales y sirias. Estas últimas, bueno, con apoyo de los antiguos enemigos de siempre, los rusos. Sin embargo, en Afganistán se asienta una facción llamada Estado Islámico del Gran Jorasán, que ahora siembra miedo y ataca poblaciones y etnias minoritarias en el país y fueron quienes perpetraron el atentado en el aeropuerto del que les hablé al principio, matando más o menos 200 personas y formando un revuelo social terrible. Por su parte el Talibán, también ha empleado tácticas de guerra y ataque contra el gobierno y fuerzas de seguridad afganas en las últimas semanas, priorizando la toma de ciudades importantes hasta finalmente hacerse con Kabul, la capital. Y aunque ellos son acusados por otros grupos islámicos radicales de ser lights y de ser no tan radicales como debieran ser, mientras recorrían el país conquistando provincias y avanzando hacia la capital, practicaban todo tipo de, de terribles castigos a sus enemigos. Ejecutaban a opositores, ejecutaban soldados, también imaginen lo que les hacían a las mujeres que se oponían, obviamente era terrible. Sin embargo, a pesar del uso de la fuerza, el avance talibán también se explica en una campaña propagandística en que han logrado convencer a la población, sobre todo a lo rural, de que son la solución a muchos de los problemas del país, especialmente la corrupción. Sin saber mucho de ellos, puedo decir que aparte de ser un grupo nacionalista, son un grupo un poco populista, porque este tipo de cosas, este tipo de promesas, y generalmente en las zonas rurales son las que hacen los gobiernos para llegar al poder y después hacer nada. Pero bueno, no digo que sea el caso. Y en las conclusiones, ¿qué podemos ver? ¿Los tres siguen la misma religión? Sí, cada uno a su forma, pero los tres la siguen y de una forma muy radical. Tienen el objetivo de purificar dicha religión y cada uno tiene sus métodos, unos más violentos que otros, y lo mencionaré en mi ranking personal. Primero va el Estado Islámico, segundo Al-Qaeda y tercero Talibán, pero los tres son unos terribles hombres. Y
Finalmente, lo que yo diría que es mi conclusión, mi pensamiento al respecto, es que con esto nos damos cuenta de lo absurdas que pueden llegar a ser unas divisiones y aún así, pese a lo absurdas y estúpidas que son, las consecuencias tan terribles que pueden generar, el impacto tan lamentable que pueden generar sobre una sociedad y sobre el mundo. Entonces, ¿cuál es mi invitación, amigos? Busquemos siempre el camino del amor, de la cortesía, del respeto. Obviamente sin dejarse vulnerar, ¿no? Pero pues, hombre, somos civilizados y podemos solucionar nuestras diferencias de una forma muy evolucionada. Y como siempre, pues les pido que por favor me dejen una opinión acá en los comentarios. Me digan qué les pareció, me den su opinión, porque es que eso es lo que me encanta a mí, leer lo que ustedes me escriben acerca de los videos. Y sus recomendaciones serán siempre bien recibidas. Por lo pronto quiero decirles que a los que me están apoyando y ven mi canal, los quiero mucho, en serio, no es chiste. Y espero verlos pronto con un nuevo video que espero les guste.